Maximiliano Aguiar, otra vez en San Juan. Qué alegría tenerlo por acá. ¿Cómo estás? De visita a la provincia, Maximiliano. Con mucho gusto. Ya nos ha puesto una agencia de turismo. Sí, le está yendo bastante bien en la agencia. Sí, ¿no? sí, en la cuestión familiar por ahí hay una ripidez, Tu pero... mujer no lo entiende demasiado, pero bueno, forma parte de él. Bueno, la verdad que orgulloso como sanjuanino de lo que estás haciendo y de abriendo caminos en otros lados a través de las encuestas, ¿no? Estamos trabajando mucho en consultoría política en general, se agradece un montón, pero estamos trabajando también en traer cuestiones acá, que ya en algún momento hablaremos no solamente de irnos, porque nos retan, sino también de traer... Normal esa parte. Claro, no sea tan- Esa parte es normal, ¿no? Sí, No que no hay se que nota ni que que explicarla. no se nota en público que están gobernados. Ya ante cosas tan evidentes hay que asumir. Hay que asumirlo. Sino traer a alguna otra gente interesante y vamos a trabajar en eso para, Bien. bueno, generar este intercambio que creo que es muy lindo, ¿no? Me parece muy bien. Maxi, ustedes han podido hacer encuestas de lo que está pasando a nivel nacional, o al menos ver lo que está pasando. Y vos desde el ámbito del análisis político, ¿cómo analizás? Porque terminó el Mundial, y cuando terminó el Mundial empezó el periodo eleccionario, como ya se puede decir, ¿no? Sí. Tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. Veamos primero lo que va a pasar en el ámbito nacional. ¿Cuál es el análisis que vos haces? A ver, en principio estamos la carrera se largó hace rato. Hace rato, seguro. Para estos que decían que la carrera se largaba después del Mundial, tuvimos pruebas sobradas de que la carrera venía hace un montón. El tema es que la carrera es larga, ¿no? Y ahí hay un nivel de fragmentación todavía muy alto, ¿no? Esa carrera se largó cuando se limitó la posibilidad del debate de una nueva opción electoral de Cristina Fernández. Claro, en ese momento comienzan los procesos de sucesión, ¿no? Claro. El síndrome del pato rengo, digamos, que se conoce en los Estados Unidos como, bueno, a ver, en el momento en que alguien sabe que un presidente, gobernador, no puede ser reelecto, comienza el proceso de sucesión. Natural. Primero por lo bajo, luego comienzan a haber algunas apariciones públicas, y esto sucedió desde el mismo momento. A ver, en realidad más bien a partir de las elecciones del año pasado, donde se notó que no habían posibilidades ciertas de generar una reforma. Claro. A partir de ese momento ya quedó claro que lo que venía era un recambio al menos en las personas, no sé si en los proyectos, pero sí al menos en las personas, y se largó esta campaña 2015 ya sabiendo que al menos una de las figuras, una figura central de este asunto no iba a presentarse, que era Cristina Fernández. Bien. ¿No? ¿Qué Dentro pasa? de Sí. eso surge la primera pregunta. ¿Qué va a pasar en el oficialismo? Porque en el oficialismo está, por un lado, Scioli, que representaría al justicialismo, a los gobernadores muchas veces del interior, y por el otro lado el kirchnerismo como proyecto independiente, inclusive del Partido Justicialista. A ver, hay una... Coincido con casi todo, excepto que el kirchnerismo sea un proyecto independiente. Sí, digo que no son exactamente lo mismo, ¿bien? Pero hay candidatos. A ver, Scioli es un candidato que uno no podría, si bien ha sido vicepresidente de Néstor Kirchner y 2 veces gobernador alineado, no se podría asociar directamente al kirchnerismo puro, de paladar negro, Pero digamos. ¿cuánta vida de kirchnerismo hay sin un Kirchner en la línea de sucesión política electoral? A ver, si analizamos la campaña electoral, yo podría decirte cuánta vida hay para un candidato del justicialismo sin ningún tipo de apoyo del aparato nacional. ¿Me explico? Ya Sí, sí, después, claro, una vez terminado, comenzaremos a ver si las políticas kirchneristas o el proyecto kirchnerista continúa o no. En la campaña electoral, para Scioli, el apoyo real del aparato del justicialismo más asociado a Cristina Kirchner en esta etapa va a ser importante. Y eso es una cosa que está por verse. Hay algunos otros candidatos, el caso de Randazzo, de Domínguez, por nombrar algunos, digamos, que tienen una asociación más fuerte con el kirchnerismo puro. ¿Cuál es la diferencia entre Scioli y ellos? Todavía no miden lo suficiente. Randazzo sí ha venido creciendo, lleva un tiempo en el cual ha venido creciendo, en base a 2 o 3 cuestiones muy interesantes de comunicación política. Randazzo, con el tema de los documentos nacionales de identidad y pasaportes, llegó al celular de todos y cada uno de nosotros que, bueno, no sé si ustedes habrán Ahora, renovado pero el es más documento. todavía un producto de Buenos Aires que del interior del país, ¿no? Tiene mucha más instalación en Buenos Aires, sin embargo, con el tema trenes, más el tema de los DNI, de la renovación de DNI, él ha logrado una instalación que no han logrado otros ministros. Bien. Desde lo positivo. No sé si la logró Vudú, pero por otros, por otros caminos, digamos. Negativo. Entonces, ¿qué sucede? Del kirchnerismo de paladar negro no tenemos todavía ningún candidato absolutamente instalado. El candidato orgánico del justicialismo, que sería Daniel Scioli, bueno, también hay que ver si es capaz de amalgamar, de tener la suficiente distancia del kirchnerismo y la suficiente cercanía. Digo, él va a estar en una línea muy delgada.
y además manejando Que la ha sabido nada menos manejar, que Buenos Aires. que la ha sabido manejar en los últimos 12 años, ¿no? Sí, yo siempre digo, y el otro día escribía, que Scioli, siempre cuando me preguntan, ¿qué hace Scioli? Lo primero que se levanta, cuando se levanta, ¿qué es lo primero que hace Scioli? Entonces entra al baño, se mete en un balde de vaselina, entonces Claro. sale envaselinado a andar por el mundo. Claro, claro. ¿Por qué ese Scioli? En el idioma del automovilismo, que lo vamos a tratar dentro de un rato, sería como correr en la lluvia, con la punta de los dedos, ¿no? Tal cual. Y lleva años haciéndolo. El tema es que esta etapa no es lo mismo que la anterior. En esta etapa se define nada menos que la candidatura a presidente de la Nación. Claro. ¿El electorado cómo ve a ese tipo de candidatos que no se la juega? No sé si Scioli no se la juega. La diferencia entre Scioli y... A ver, no se la juega. Scioli no es confrontativo. Lo que no implica que no tome decisiones y que no haya tomado muchas decisiones. Lo que tiene es un estilo político diametralmente opuesto al de Cristina Fernández y Néstor Kirchner. Ellos son agonales, Néstor y Cristina. Néstor lo era, Cristina lo es. Ellos buscan el conflicto. El como conflicto es forma de parte de la gobernar. política, además, Exactamente. convengamos, ¿no? Scioli va más desde lo consensual, tanto en los formatos de construcción política como en los estilos. Bien. Yo siempre creo que muchas veces lo que primero hay que definir es qué es lo que quiere la gente y después lo que se busca es el candidato de acuerdo a las necesidades de ese momento de la gente. Exacto. De hecho, por ejemplo, para mí en el 99 de la Rúa era quien más se adaptaba a un modelo que buscaba tal vez un presidente sobrio, después de lo que había sido Menem. ¿Qué es lo que está buscando la gente en este momento? Para que de ahí empecemos a hablar de quiénes son los que tienen reales posibilidades. Bien. Desde el principio del gobierno kirchnerista hay un trabajo muy interesante de Heriberto Muraro, del año 2005. Estamos hablando de hace muchos años atrás, donde hablaba de cuáles eran los puntos fuertes y débiles de Néstor Kirchner en ese momento. Y él descubría a partir de un trabajo de investigación, lo fuerte en ese momento era la cuestión económica y la cuestión donde tenía más inconvenientes era el modo de construcción política. Esto es el modo de construcción política agonal desde el, Desde la confrontación. desde el enfrentamiento, desde la Confrontación confrontación, permanente. es un modo que en este momento no es el demandado por los argentinos. Con lo cual, eso sería un primer punto, ¿no? Hay un modo de construcción política que deberá tener más que ver con el consenso que con la confrontación. Bien. Bien, eso sería una primera mirada. Y ahí empecemos a analizar ¿Quiénes candidato son por confrontativos candidato. y quiénes son Exactamente. de consenso? La cuestión de la continuidad absoluta, hay mucha división. Uno dice, porque tenemos, por un lado, aquellos sectores que apoyan al kirchnerismo, que son sectores importantes. Pensemos en un tercio del electorado. Que Quizá un poco muchísimo, menos, un poco más, pero no te alcanza para ganar. Pero es una base muy importante. Claro, pensemos en Que con hay- una campaña importante se multiplica. Hay otro tercio que vendría a ser independientes, los más independientes, ¿no? Y hay una oferta peronista, no kirchnerista, encarnada más bien por Massa, y hay dos ofertas, al menos dos ofertas, que se reparten al no peronismo, que sería por un lado el PRO y por el otro lado UNEN. Bien, entonces también es muy importante ver ese escenario, porque hay algunos sectores, digamos, hoy el grupo de población que apoyaría una continuidad kirchnerista no tiene una figura todavía instalada fuerte. El peronismo no kirchnerista, o no tan kirchnerista, digamos, ahí hay unos límites, estamos sobresimplificando, ¿no? Tendría una cuestión como Scioli, o desde afuera de la estructura justicialista Massa, y el no peronismo tendría estas dos posibilidades a hoy. Después veremos. En el PRO es sencillo saber quién sería el candidato, no así en UNEN. Ese escenario muestra una fragmentación del gusto electoral en este Tal momento, cual. o de la inclinación electoral. Esa fragmentación, ¿cómo se amalgama en función de una necesidad de un proyecto? ¿Por una cuestión de una personalidad o por una cuestión de una estructura? Porque Sí. por esto de los personalistas que hemos sido los argentinos para los presidentes siempre, ¿no? Sí, y lo somos. Ahora, en la construcción política, esto implica también la demanda de consensos. Nadie que quiera gobernar por sí mismo, confrontando con todos los demás, va a llegar. Porque además el sistema electoral hoy no te ayuda. El hecho de tener segunda vuelta... Claro, la pelea. segunda vuelta hace falta que tengas consenso con alguien. La gente Exactamente. está cansada de que se estén peleando todo el tiempo. Claro, a ver, de esa cuestión de confrontación permanente, de... Están enojados todo el tiempo. Tal cual. Eso me parece que es una cosa que los candidatos van a tener que tener presentes, digamos, sus modos van a deber adaptarse a eso, con la necesidad además que si yo me peleo con vos, es probable que en segunda vuelta, si yo llego, te necesite. Ahora, Bien. todos los candidatos trasladan los votos. Por ejemplo, hacen un acuerdo Massa-Macri. ¿El votante de Macri va a votar por Massa o viceversa? ¿El votante de Lilita Carrió va a votar por Macri, por más que Lilita se lo pida? Mira, en política nunca 1 más 1 es exactamente 2. A veces es 3 y a veces sigue siendo 1. A ver, hay algunas figuras, los votantes de Massa, hay un grupo de votantes de Massa que no están tan lejos del kirchnerismo.
pero que quieren cambiar por una cuestión de estilo político, esos probablemente se desgranen en un posible acuerdo entre... el tema es cuánto gano y cuánto pierdo. Cualquiera de este tipo de alianzas genera un desgranamiento. Hay un grupo del electorado que te vota a vos y no lo votaría a él, que si ustedes se juntan probablemente vea alguna otra opción. A ver, y aquellos, pero digo, ¿cuántos suman? ¿Cuántos independientes los empiezan a ver a ustedes como más potentes, juntos que separados? Eso es una ecuación que se va construyendo en el tiempo. Esto es, va a tener desgranamiento, cualquier tipo de alianza. Ahora, la construcción de una fuerte y sólida estructura de campaña electoral es la que te permite que el elector diga, a ver, este tipo puede gobernar, o este grupo puede gobernar. Y ahí está el inconveniente, o el desafío, te diré, para Massa. El desafío de Scioli es sostener Buenos Aires, ¿no? El desafío de Macri es sostener la ciudad de Buenos Aires. El desafío de Massa, que no tiene ningún tipo de responsabilidad institucional, es sostenerse dentro de la agenda pública con poco para mostrar. Claro, pues es solo un intendente y además es ex jefe de gabinete de Cristina Fernández. O sea, Y la gente lo va a tener en la memoria. Y ex intendente. Oye, Y hoy diputado nacional. y hoy Con lo ex cual, intendente digo, incluso. el desafío, ¿cómo haces para sostenerte en la agenda pública un año? No es fácil. Complicado, ¿no? ¿Bien? Generando- Cada uno tiene su desafío y Claro. ninguno está resuelto de antemano. Digo, ni el de Macri, ni el de Scioli, ni el de Massa, Sí, ni el de Massa lo hace Randazzo. principalmente mediáticamente, ¿no es cierto? Claro. Hoy es un producto mediático. Tal cual. Hablemos de Cobos y Wiener. Wiener tiene un problema, que es que cómo cubre sin reelección aún Santa Fe. Claro. Bonfatti no tiene reelección por ahora. Cobos tiene un problema similar al de Massa. ¿Cómo hace para estructurarse con, una necesidad de generar nuevos temas de manera permanente? Y desde el llano, digamos. Tal cual. Lo hizo en el Mundial, yéndose a Malvinas. No sé si ustedes recuerdan. No le fue bien. No le fue bien. Entonces, bueno, uno va tirando, y Massa lo hizo en su momento con el tema del código, de la reforma del Código Penal, y le fue muy bien con eso. Ahora tenés que pegar varios plenos Claro. para llegar al... Y en algún momento podés perder todo en la apuesta. Claro. Exactamente, exactamente. Entonces hay un Maxi, interesante el escenario. Me interesaría que en una próxima visita que tenga con nosotros hablemos a nivel departamental qué está pasando en la provincia, empezar hablando de los departamentos y después que hablemos a nivel provincial. Creo yo que también la decisión del gobernador de presentarse o no va a decidir mucho de lo que es el ámbito provincial. Por supuesto, sí, sí, ese va a ser un elemento, y un hecho político que va a marcar cuál va a ser el escenario, Una básicamente. decisión política y eventualmente una decisión judicial. Probablemente. ¿Lo dejamos Sí. para más adelante? Sí, con mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente propuesta de Natalia y en un ratito va a estar con nosotros, creo yo, el piloto sanjuanino con mayor proyección en automovilismo. Totalmente de acuerdo, va a estar con nosotros aquí Facundo del Amo.